Buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Soy Salvador Rivera, del Ministerio León de Judá. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy hemos tenido un día maravilloso, todo el día de hoy. Quiero platicarles que hoy fuimos a la iglesia, estuvimos físicamente en la iglesia, ya haciendo trabajos con la ayuda de mi familia, con la ayuda de amigos como Manuel. Estuvimos haciendo trabajos previos para poder en breve, si Dios lo permite, recibirlos y estar nuevamente juntos, porque ya tenemos muchas ganas de alabar al Señor, de glorificar su nombre, de bendecirlo. Estamos contentos, muchas gracias. Hoy hay un tema muy bonito acerca de lo ilimitado que es Dios y saber y entender que todo es posible. Vamos a iniciar con una oración para poner en manos de Dios este tiempo. El tiempo que tuvimos en la mañana también fue un tiempo maravilloso. Vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos guíe y nos lleve. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendice, Señor, cada alma, cada persona que nos está escuchando el día de hoy. Padre, toca sus corazones, toca su mente, toca su vida, toca nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, estos son tiempos maravillosos, Padre. Son tiempos maravillosos en los que hemos podido meternos en tu presencia, hemos podido conocer más de ti, Señor. Hemos estudiado más que nunca, hemos aprendido más que nunca, hemos transmitido más que nunca. Señor, te damos gracias por estos tiempos, porque el tiempo que para el mundo es de catástrofe, de derrota, para nosotros es un tiempo de victoria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero que me acompañes el día de hoy a la palabra. Vamos a leer un poquito. Si tienes tu Biblia en la mano, vamos al libro de Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Si puedes acompañarme, sería excelente. Vamos a Marcos 9. Marcos 9. Y te voy a platicar qué es lo que está pasando. Aquí dice la palabra que el Maestro Jesús está en la calle, está caminando, y que ve una revuelta de gente, que ve mucha gente, y pregunta, bueno, ¿qué tiene, no? ¿Qué está pasando? Yo me imagino que él va caminando por la calle y de repente ve mucho movimiento, se están moviendo por ahí las personas, algo está pasando, y él se acerca y pregunta qué es lo que sucede. Y entonces le responde uno de la multitud, dice la palabra. Respondiendo una de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Fíjate lo que dice la palabra. Desde aquí es muy importante que vayas conmigo, que vayamos juntos, que vayamos reflexionando juntos la palabra. Hay un hombre en esa tolvareda de gente, en ese movimiento de gente. Llega Jesús y pregunta qué está pasando. Sale un hombre y le dice: maestro, en hebreo debía haber dicho rabí, seguramente, maestro. Lo que está pasando, le dijo la multitud: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes, se va secando. Le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Aquí la palabra nos está diciendo cosas muy interesantes. Nos está diciendo la palabra que, número uno, quiero que notes algo que vamos a tocar más adelante, que le dicen maestro.
hay una persona que está ahí, no es su discípulo, pero le dice maestro. Seguramente lo dijo en hebreo, tal vez le dijo el grande rabí, maestro, traigo a mi hijo que tiene un espíritu mudo, lo hace estar mudo y lo hace poner espumarajos y le pedí a tus discípulos que lo sacaran, pero no pudieron. Desde aquí quiero que veamos algo muy importante, muy interesante. Los discípulos estaban intentando sacar ese demonio, ese espíritu. Esto lo quiero resaltar por ninguna otra cosa más que para que sepas y entiendas y estés consciente que hay de verdad una guerra espiritual en los cielos y en la tierra, y que existen las liberaciones, y que los discípulos habían sido mandados a hacer una liberación. Entonces dice, maestro, necesitamos que eches a los demonios. Los discípulos no pudieron, al demonio. Los discípulos no pudieron. Entonces, vamos a resaltar algunas cosas. Número 1, le llaman maestro. No tan abajo. Número 1, le llaman maestro. Número 2, dice que le pidieron a los discípulos que lo echaran fuera, pero que no pudieron echarlo fuera a los discípulos. Quiere decir que lo intentaron. Porque el Maestro Jesús dijo, más grandes cosas harán aún ustedes en mi nombre. Entonces, los discípulos estaban autorizados para echar fuera demonios, simplemente no pudieron. Pero quiero que con esto tú sepas y entiendas y veas que el ministerio de Jesús era un ministerio de liberación. Él claramente dijo, he sido ungido para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, liberar a los muertos, liberar a los cautivos, levantar a los muertos. Entonces, traer sanidad. Por eso quienes creemos en el ministerio de Jesús, creemos en que todo esto pasa y está pasando día con día para quienes creemos en Él. Entonces, no pudieron echarlo fuera. El Señor le dice, traje a mi hijo, no pudieron echarlo fuera. Versículo siguiente. Y respondiendo Él, o sea Jesús, les dijo, oh generación incrédula, le está hablando a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y dice, traédmelo. Entonces, bajo esta señal o esta acusación que hace el Señor de que los discípulos lo intentaron pero no pudieron, Jesús les dice algo, ¿verdad? Pero no les dice, oigan, ¿por qué andan liberando? ¿Quién les autorizó? ¿Por qué fueron a liberar a la gente? ¿Dónde dice? ¿No? Porque cuando quieres liberar gente o cuando vas al ministerio de liberación, de lo primero que te dicen es, ¿y dónde dice? Entonces yo me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos, ¿dónde dice? No, Él simplemente al contrario dice, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Refiriéndose a que ellos tenían ya, un discípulo tiene que empezar a vivir una vida espiritual, de defensa, de guerra espiritual por sí mismo. Un discípulo tiene que ser capaz de echar fuera demonios, pero ellos no pudieron. Y entonces dice, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? A ver, tráiganmelo. Toda vez que no pudieron, tráiganmelo, dice el Maestro Jesús. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Siguiente versículo dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, checa esto que dice aquí, porque es muy importante, es muy interesante. Mucha gente, muchas veces me llaman por teléfono personas que claramente ocupan liberación, y que cuando yo les explico que todo empieza, el proceso de la liberación, todo va a empezar a raíz de que ellos decidan seguir a Cristo y vamos a proceder a una liberación, la mayoría de la gente no quiere participar porque piensa que va a tomar mucho tiempo, porque piensa en otra cosa, está esperando otra cosa. Alguna vez llegaron a decirme cuando yo era diácono en una iglesia,
pastor o diácono, necesitamos que vaya a mi negocio porque está salado, y que lo ore y que haga algo ahí para que se quite la salación que tiene. Igual personas que me han dicho, mi hijo no duerme, tiene pesadillas, ve cosas, y cuando se les empieza a hablar de Jesús, la gente a veces, fíjate qué casualidad, a veces se desanima la gente, a veces se desanima, siendo que debería ser todo lo contrario. Ya lo habíamos platicado, la gente se desanima porque está acostumbrada a que hay muchas soluciones para cuando acecha un mal. Cuando está acechándonos un mal, hay muchas salidas populares, desde decirle groserías al espíritu que te está atormentando, préndele chiles, ajos, quema canela, hazte una limpia, mata una gallina, echa sal negra, muchas cosas, ¿verdad? Nos dicen muchas cosas, que te hagan una limpia, que te escupe por tu casa aguardiente, o prende veladoras, pero nunca nadie nos dice, busca de Jesús. Preséntale tu problema a Jesús, preséntale la situación, y cuando me preguntan cuál es el procedimiento, escucha lo que te voy a decir. ¿Cuál es el procedimiento para salvar a alguien, para sanar a alguien de un tormento demoníaco, de los espíritus? El proceso para salvarlo y sanarlo es Jesucristo, es la palabra y es la liberación. Y la gente se entra en un shock porque ellos no esperaban eso, ellos esperaban un pase mágico, lamentablemente. Pero eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, que no la iglesia en general, la iglesia de Cristo, toda la iglesia de Cristo, se ha abocado a hablar de muchos temas. Nos hemos abocado a hablar de mucha doctrina. Hoy día están de moda los debates teológicos, toda la gente criticando, cristianos contra católicos, católicos contra protestantes, protestantes contra bautistas, y luego entre ellos sus teorías, sus doctrinas, y eso debe detenerse ya. Eso debe detenerse ya, eso no es de vida, no es de bendición para la iglesia de Cristo. Por eso la gente busca otras alternativas. Tú y yo que conocemos de Cristo tenemos que predicar la verdad y decirles que en Cristo está el poder de romper todo lazo de cazador, todo yugo. Eso es lo que nosotros creemos. Pero este Señor hizo lo correcto y empezó por acercarse a los discípulos, ¿verdad? Como lo hubiéramos hecho. Discípulos, liberen a mi hijo. Pero no pudieron, dice la palabra. Quiere decir que estaban autorizados, como hoy tú y yo estamos autorizados una vez que hayamos sido discipulados, ¿verdad? Estaban autorizados para echar fuera demonios. Y después de eso, vienen directamente con Jesús, el papá, y le dice, maestro, porque le está reconociendo una calidad. Aquí no dice que el Señor fuera su discípulo, sin embargo lo reconoce como alguien superior, o llamaban a veces Rabí, el grande. Rabí quiere decir el grande o más grande que yo. Ese es mi Rabí. Y le decían Rabí, maestro, dándole la autoridad, creyendo que él puede resolverlo. Un maestro puede resolver esto. Mi hijo tiene este problema. Y Jesús dice, tráiganmelo para acá. Ya los discípulos no pudieron, tráiganmelo para acá. Y dice que llega y se lo trajeron, dice la palabra. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, fíjate nada más esto, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El Espíritu reaccionó ante la presencia de Jesús. Eso es lo que pasa a los espíritus cuando estás tú y yo estamos en Cristo, cuando tenemos una comunión con Jesús. Por eso el primer paso para salvar, para salir adelante. Y les digo, hace poco hablé con una familia que me hicieron favor de recomendar, de mandar, para ver si yo los podía ayudar con un problema. Su hijo tenía pesadillas, se quería quitar la vida, tenía problemas. Y hablé con la mamá y hablé con un tío. Lamentablemente ellos esperaban un pase mágico, una hechicería. No, en mí no encontraron eso. Y les dije, señores, ahí en el teléfono pongan el altavoz porque estamos lejos y esto urge. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir que Jesús intervenga en esto. Y a pesar de que accedieron,
el ánimo lo perdieron porque esperaban otra cosa, porque no conocemos la palabra, no conocemos esto. Aquí la palabra nos dice que en cuanto el Espíritu detectó a Jesús, se empezó a revolcar y empezó a hacer que el muchacho escupiera y que el muchacho reaccionara. Eso es lo que pasa cuando Jesús está en tu vida y en mi vida. Los espíritus, los demonios tienen que correr. Si no están huyendo es porque algo estamos haciendo mal. Tenemos que tener fuerza, autoridad en la palabra. Ya aprendimos a desatar la sangre preciosa de Jesucristo. Ya aprendimos a atar, a desatar, a frenar ataques. Aunque no es el tema de hoy, pero tiene que ver porque es en donde está sucediendo el contexto de la palabra. Y dice la palabra: cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el Padre le dijo: desde niño, y muchas veces le echa al fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjate qué palabra dice: si puedes hacer algo. Pregunta, el hombre le pregunta a Jesús: pero si puedes hacer algo, ayúdanos. Mi hijo tiene esto desde niño, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Él, a pesar de no ser propiamente un discípulo, se pone en disposición, se prepara y le dice: ayúdame. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. Con humildad, ¿verdad? Con ganas de ser ayudado. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y entonces el maestro le responde. Dice: inmediatamente Jesús preguntó al Padre y dice: si puedes hacer algo, ayúdame. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y aquí dice la palabra que el maestro le dice a la persona: para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Fíjate, él está diciendo en el versículo 22: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y en el versículo 23 le dice: para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Entonces, el papá estaba pidiendo la ayuda. Sin embargo, le dijo: si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y la respuesta de Jesús no fue decir: sí puedo, claro que puedo, por supuesto que puedo. ¿Qué no ves con quién estás hablando? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. No, él simplemente contestó algo muy sencillo. Le contestó: para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Y entonces el papá dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Imagínate, si Jesús está diciendo para el que cree todo es posible, pues él grita: creo, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo. Para el que cree, todo es posible, está diciendo el Señor. Para el que cree, todo es posible. Y le dice: yo creo, yo creo. Yo creo, le dice. Para el que cree, todo es posible. Y ayuda en mi incredulidad, dice el papá. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es que Jesús le pudo haber contestado muchas cosas. Le pudo haber contestado muchas cosas. Sin embargo, solamente le dijo: al que cree. Para el que cree. Para el que cree, todo es posible. Todo es posible. En ningún momento dice: para el que cree, la liberación es posible. Para el que cree, el cielo es posible. Para el que cree, el paraíso es posible. Dice: para el que cree, todo
es posible. Todo es posible para el que cree. No hubo otro requisito. Jesús no le preguntó: ¿y cómo se porta él? ¿Cómo te portas tú? ¿Eres bueno? ¿Eres malo? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu esposa? ¿Por qué no viene? No le preguntó, porque somos muy dados a criticar a veces cuando vemos un mal y decir que tal vez hizo algo, está en pecado la persona. No, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Es lo único que le puso como requisito creer. Y eso es, el ejemplo de hoy es una palabra que habla de un espíritu inmundo, un espíritu mudo dentro de un muchacho. Pero en tu vida y en mi vida hay cosas, muchas cosas que queremos y que no podemos hacer. No hemos podido, nuestra fuerza no nos ha alcanzado. Hay cosas que ya nos vencieron, incluso hay temas en los que ya tiramos la toalla. Hay cosas en nuestra vida que están aparentemente lejos, que no hemos logrado, que no hemos podido, y que preguntamos: Señor, ¿se podrá? ¿Se podrá hacer esto? ¿Podré cumplir mis sueños? ¿Podré cumplir mis metas? ¿Podré alcanzar este objetivo? ¿Podré tener mi familia? ¿Podré tener un buen trabajo? ¿Podré recuperarme de esta situación? ¿Podré vivir en paz? ¿Podré salir de este asunto? ¿Podré crecer? ¿Podré ahorrar? Cada quien en su respectiva vida tiene algo, algún tema con el que su propia fuerza no ha sido suficiente. Creemos que es difícil, creemos que no es posible. Pero dice el Señor, dice el Maestro Jesús, versículo 23 debe ser, si me ayuda Sandra a corroborarlo, versículo 23. Ajá. ¿Sí? Porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Es el versículo 23. ¿Sí? Versículo 23. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Es lo que dice el Señor. Entonces, no pone ningún otro requisito, solamente le pide creer. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues por supuesto que Él quería su milagro, ¿verdad? Y es aquí donde nos topamos con la sorpresa de que vemos a la gente y les decimos: para el que cree todo es posible. Y entonces dicen: sí cree. Bueno, ok, ¿tú crees que Dios te puede sanar? No estoy tan seguro. Un día estaba yo con un compañero del trabajo que trabaja con nosotros, y yo le venía hablando de las maravillas que Dios había hecho en mi vida. Le venía platicando mi testimonio, le venía platicando cómo Dios hizo cosas maravillosas. Una vez pude obtener algo que nunca había conseguido, y Él me puso todo para que yo pudiera lograr un sueño. Y hablábamos de esto, y Él me dijo, después de escucharme, me dijo: es que no, yo no creo que Dios haga eso. Yo no creo que Dios haga eso. Y dije: bueno, tienes razón. Si no crees, no lo hace. Porque solamente para el que cree, todo es posible. Y entonces el papá ya había intentado que lo ayudaran. Ya le había hablado a una autoridad espiritual, ya le había llamado a los discípulos del mismo Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, los que habían estado con él, y no habían podido hacer nada. Y dice el versículo 24, dice: yo creo, sí creo. El papá reafirma que sí cree. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque la gente empezó a llegar, se agolpó la gente, dice la palabra. En cuanto Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. El muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y lo levantó. Amén. Amén. Ese es nuestro maestro. Ese es nuestro maestro. Él lo levantó. Dice que entonces, cuando la multitud empezó a llegar, Jesús le ordenó al espíritu, lo reprendió y le ordenó que dejara al muchacho, que saliera de él, y el muchacho fue libre. Y aunque pensaban que había quedado muerto, Jesús lo levantó. Y lo levantó, y él estaba vivo, estaba sano.
¿Y de dónde partió todo esto? ¿Dónde estuvo el milagro? Si había tanta gente, yo siempre predico algo, si había tanta gente que caminaba junto a Jesús, a la derecha, a la izquierda, enfrente y atrás, ¿por qué habiendo tanta gente, no todos recibían milagro? Porque los milagros son para los que creen. Siempre he dicho esto, y hoy el Maestro Jesús, por medio de su palabra, reafirma lo que estamos diciendo. El que cree, esto es para el que cree. Estamos llenos en las redes sociales. Estaba yo viendo a alguien que comentó y que publicó que Dios tal vez no existe, que había mucha pandemia, que había mucha crisis, que había situaciones horribles, que el mundo estaba muy mal, que dónde estaba Dios. Y yo no conozco muy bien a la persona que puso eso, pero me quedé pensando y dije, la respuesta es el versículo 23, para el que cree, todo es posible. Todo es posible si puedes creerlo. Todo es posible, dice el Señor. Amén. Hoy quiero que tengamos eso presente, la forma en la que este papá se acercó, porque a veces nuestra fe alcanza para salvar a nuestra familia. No a veces, más bien alcanza para salvar sobre quien tenemos autoridad. Tenemos que creer. Por eso la gente no se queda cuando le ofrecemos una liberación espiritual, no se queda y prefieren ir a buscar un amuleto o una medallita o un cirio o otra cosa, porque lo ven material, piensan que es real, pero se olvidan del poder de Jesucristo, se olvidan de su palabra para el que cree es posible, porque es más fácil prender un cirio que creer, porque es más fácil comprar una medalla que creer, porque es más fácil parar a un santo que creer, porque es más fácil incluso escupir aguardiente, es más fácil pasarse unas hierbas o romper unos huevos. Eso es más fácil que creer. Pero para el que cree, todo es posible, dice el Maestro. Hoy creemos que Jesús está con nosotros, que Él está aquí, por eso lo reafirmamos tanto, que Él puede hacer cosas grandes, que Él puede hacer cosas maravillosas. Para el que cree, todo es posible. Puedes atreverte a soñar, a buscar cosas en tu vida. Mira, los grupos religiosos nos han limitado la facultad de creer. Nos enseñan que no puedes creer o que no debes creer o que creer en algunas cosas está mal. Pero eso no es verdad. Todo lo que sea para bien, todo lo que sea constructivo, conforme a la creación de Dios, es para bien. Si tienes duda entre qué es bueno o qué es malo, hay que leer la Biblia, hay que estudiar, pero hay dos tips muy sencillos que yo te puedo dar. Número uno, si lo que pides tiene que ver con la creación, con el poder creativo de Dios, entonces es su voluntad. Si lo que oras tiene que ver con el amor, entonces es su voluntad. Y si lo que oras tiene que ver con los frutos del Espíritu, paz, gozo, mansedumbre, si oras cosas que tengan que ver con ello, con paz, con gozo, entonces sí es de Dios. Esos son 3 tips que te puedo dar. Claro, por supuesto hay que leer la palabra, pero si tiene que ver con el poder creativo de Dios, eso es de bendición. Ejemplo, tú puedes orar para que alguien sane conforme al diseño original, para que se restaure un cuerpo, para que algo crezca, para que un niño nazca, cosas que tienen que ver con la creación. Si oras con cosas contrarias a la creación, que algo se extermine, muera, una especie se extinga, pues por supuesto que no vamos a, tal vez alguien escuche, pero no Dios, ¿verdad? No va a ser Dios el que va a escuchar. El segundo tip que te comenté, el primero, que tenga que ver con la creación. Segundo, no solamente que tenga que ver con la creación de Dios, sino que esté basado en el amor. Si lo que haces no puede ser filtrado por el amor, si no pasa ese filtro, a lo mejor no sientes mucho amor, pero sabes que lo que vas a hacer pasa el filtro, pasa esa prueba, es bueno, en amor. Si no lo puedes filtrar por ahí, no es de Dios. Y número 3, si no proviene de la paz, del gozo, la mansedumbre, tampoco es de Dios. Es fácil determinar, no hay mucho sentido. Entonces nos preguntamos a veces, ay, pero lo que yo quiero es un trabajo nuevo,
para mantener a mi familia, para darles una buena educación, que estemos contentos, tal vez para llevármelos a unas vacaciones. Pero los religiosos te dicen, ¡ay, sacrilegio, porque está orando para irse a Disneylandia! Bueno, es que en mi imposibilidad, si yo no le pido a Dios que me ayude a cumplir el sueño de mis hijos, ¿quién me va a ayudar? ¿A quién se lo voy a pedir? Para el que cree, todo es posible. Todo. Todo. No estoy promoviendo vanas repeticiones, no estoy promoviendo idolatría, no estoy promoviendo salidas de añadiduras, porque hay gente que está pidiendo ganarse la lotería o ganarse un Ferrari o comprarse un Ferrari, pero no están pisando la palabra, no están conforme a la voluntad de Dios. No tiene nada que ver su deseo, no tiene fondo, ni fundamento, ni sentido. Pero cuando es constructivo, porque puede ser constructivo, un sueño de mejorar tu vida, tu calidad de vida, de mejorar tu casa, de comprarte un coche, de tener una esposa bella, de tener un buen marido, de tener unos hijos preciosos, de ir a una escuela, de hacer un estudio de universidad, de acabar una carrera. Eso no es vanidad, eso por supuesto que es de Dios. Si Él nos ha llamado a ser diligentes, si estamos llenos en la Biblia de historias de hombres y mujeres de éxito, como José, que tanto pongo como ejemplo. Jesús lo llevó en victorias. Y aunque siempre hubo circunstancias, José sabía salir y se convertía hasta llegar a ser príncipe de Egipto, gobernador de un territorio, hasta ser gobernador de un territorio. Él pudo crecer siempre de victoria en victoria. Todo es posible. Por supuesto, si quieres aplicar esto para estar cerca de Dios, es posible. Para ir al cielo, por supuesto que es posible. Para perdonar tus pecados, es posible. Para dones del Espíritu, es posible. Para transformarte en una mejor persona, es posible. Para vivir mejor, es posible. Para estar mejor, es posible. Para ser más feliz, es posible. Es posible. Todo es posible para el que pueda creerlo. Hoy, hermano, rompemos en el nombre de Jesús todo velo que ha estado en nuestros ojos, todo velo que nos hace pensar que las cosas buenas son malas, todo lo que nos hace pensar que vivir bien es malo, que estar feliz es malo, que cumplir sueños es malo, cosas que nos metieron religiosamente para detenernos. Pero en Jesús todo es posible. Vivir una vida plena es posible. ¿Hay un filtro? ¿Hay un requisito? Sí, creer. ¿Creer qué? ¿Creer que puedo? No, Señor, creer en Él, en su palabra, en su poder. Creer y obedecer. Creer y obedecer. Sí hay un filtro, que es amar a Dios. Porque Él no va a cumplir algo que esté fuera o disparado de su voluntad. Todo es posible para el que puede creerlo. Yo hoy me atrevo a creer que vienen cosas grandes. Yo hoy me atrevo a creer, yo creo que Dios puede sanar esta nación de la violencia, de la pandemia, de la crisis, de la corrupción. Yo creo que Dios puede levantarnos. Yo creo que Dios puede bendecir a los que no tienen trabajo, llenarlos con milagros sobrenaturales, darles ideas creativas, que puedan abrir un nuevo negocio, buscar una nueva oportunidad, incluso que pueda llegar a una persona de influencia, una persona que pueda facilitarles de alguna otra forma un trabajo, la vida, bendición por medio de terceras personas. Hoy creo que hay cosas maravillosas para mi vida, para tu vida. Hoy creo que vienen tiempos mejores para ti. Hoy lo creo. ¿Puedes creerlo? Si tú puedes creerlo, di yo creo, como el Señor, papá de este muchacho, porque la palabra dice que cuando Jesús le puso ese requisito, el requisito es creer. Entonces inmediatamente el Señor dijo, clamó y dijo creo. E inmediatamente, no esperó a ver qué pensaban, a ver si parecía religioso, a ver si parecía medio bueno o medio malo, a ver si a alguien le gustaba o le molestaba, a ver qué decía otra persona. No, inmediatamente el filtro que le dijo Jesús, ¿crees? Inmediatamente el Padre dijo, yo creo, ayúdame a mi incredulidad. Es decir, terminemos con las dudas que tengo, porque sí creo que Dios nos puede levantar, que puede hacer grandes cosas.
Creo que Dios puede ayudarte a cumplir tus sueños. Hoy, esta palabra quiero que te fortalezca para que esperes cosas maravillosas de parte de Dios, para que te atrevas a creer, para que te atrevas a soñar, para que te atrevas a pedirle a Dios, a pedirle por una vida mejor, por estar mejor, por tus sueños, tus anhelos. Todo es posible. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás añorando? Porque eso es posible. Eso sí es posible, si puedes creerlo. Si puedes creerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque nos permites una vez más estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que para el que cree todo es posible. Hoy clamamos como ese padre, como el padre de ese muchacho. Hoy reaccionamos de inmediato a tu llamado y decimos: yo creo en tu palabra, creo en tu poder, creo en tu misericordia, creo en tus milagros, creo en tus señales. Yo creo que si alguien tiene que quitar de encima un peso a mi vida, cualquier lazo de cazador, cualquier espíritu contrario al de Dios, cualquier espíritu inmundo, ese eres tú, Señor Jesucristo, el que puede librarme ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, yo creo que puedo ser libre de toda atadura. Declárate libre, no como la neurolingüística declara. Declárate libre en el nombre de Jesús. Declara esta palabra, pronúnciala, repítela, como le quieras llamar. Repite esta palabra en tu vida. Yo creo que tú me puedes liberar de todo cautiverio. Repite conmigo: hoy voluntariamente renuncio a todo pacto que de manera voluntaria o involuntaria haya hecho con el enemigo, con Satanás o con el mundo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y seguirte y servirte toda mi vida. Señor, hoy renuncio y echo fuera de mí, con el poder de Jesucristo, porque lo creo, todo espíritu que me ha atormentado, todo lo que me ha limitado, todo lo que no me ha dejado crecer, mis imposibilidades, las pongo delante de ti. Y hoy ordeno que se vaya de mí toda imposibilidad, porque hoy creo tu palabra y hoy declaro con mi boca que yo creo, y para el que cree todo es posible. Sé que mis sueños vienen. Hoy me atrevo a soñar nuevamente, a soñar, pero no sin fundamento, a soñar con realidad, con tu palabra, a creer, a esperar. Señor, llena mi vida de ilusiones nuevas, de sueños nuevos, de esperanzas nuevas, para que se hagan realidad en Cristo Jesús. Hermano, yo te bendigo, declaro que todo lazo de cazador, todo espíritu de las tinieblas que te ha tenido atado, por los méritos de la palabra de hoy, por el Maestro Yeshua HaMashiach, se rompen en este momento, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que te ha tenido imposibilitado a crecer, se rompe ahora, en el nombre de Jesús. Te declaro libre, te declaro bendecido, te declaro próspero, te declaro amado, te declaro salvo, te declaro vivo, te declaro feliz. Como lo es, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Y no en vana repetición, sino en su palabra, que promete bendiciones, que promete coronas, que promete galardones, porque para el que cree todo es posible. Amén, amén y amén. Una vida mejor viene para ti ahora. Atrévete a creerlo. Que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de bendiciones. Bendecimos tu día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y nos vemos el domingo nuevamente, aunque tenemos mañana también una cápsula, y nos vemos toda la semana. En el nombre de Jesús, que tengas una semana bendecida y maravillosa. Te amamos y te bendecimos. Muchas gracias.